Bueno, muy buenas tardes tengan todos. Hoy en la... Oye, Gabriel, pasamos rápido, la última charla del ciclo de biología computacional. Y esta tarde nos toca hablar de inteligencia artificial y machine learning en biología. Desde que comience, Gabriel, lo voy a hacer igual al final, pero tengo que hacerlo al principio. Inmensas gracias de parte de nosotros en la Coordinación de Ciencias Biológicas por todo este esfuerzo que se ha hecho contigo para tener estas charlas tan maravillosas, excelentes y altamente productivas para los que hacemos investigación en biología. Espero que a los estudiantes que asistan a las charlas les haya sido de provecho y bueno, que sabes qué podemos hacer más adelante. Gracias. Chévere. No, gracias, Humberto. Eh, Arrancamos hoy entonces con inteligencia artificial, machine learning o aprendizaje automático, como se dice en español, en biología. Entonces, para hoy vamos a hablar de conceptos muy básicos de machine learning, ML, o aprendizaje automático, de aprendizaje profundo, deep learning, inteligencia artificial, artificial intelligence. Y luego vamos a hablar de dos ejemplos. Vamos a hablar de Informer, que es un modelo transformer para predecir efectos epigenéticos, un poco para volver a la primera charla. Y es SC, GPT, es CGPT, que es un modelo para predecir o mejorar aspectos del análisis de secuencias individuales, de células individuales, single cell, un poco para volver a la charla 2 y la charla 3 con ejemplos esto es más que todo deep learning, estos dos. Admito la admisión inicial o el disclaimer que yo no trabajo desarrollando estos modelos. Yo uso las herramientas, entonces equivalente a como me dicen, eh, esto es una herramienta, esto es un martillo. Entonces yo sé usar el martillo, sé para qué se utiliza el martillo, sé los aspectos básicos del martillo, pero no me pregunten qué aleación metálica es la cabeza del martillo. Eso lo dejo a los ingenieros de materiales, los ingenieros de producción. Entonces es el desarrollo y los aspectos minuciosos de cómo construyen estos modelos y del número de capas, de cuántas convoluciones, etcétera. Se lo dejo a los expertos, pueden buscar en el caso de estos dos, los artículos están referenciados en los resúmenes de las charlas. Y bueno, arrancamos. Esto no está avanzando. Ok, un poco recordando el primer seminario del ciclo, biología computacional es una disciplina que está compuesta por varias disciplinas mayores, por supuesto biología, por supuesto computación, pero hay bioinformática, hay matemáticas, hay estadística. Y la ciencia de datos es simplemente un concepto general donde combinamos estadística, matemáticas, computación y un campo del conocimiento, o sea, el campo de dominio del conocimiento, que en este caso es biología, pero puede ser cualquier cosa, puede ser física, química, ventas, cualquier ciencia aplicada, cualquier conjunto de datos. La semana pasada estábamos hablando alguien hizo una pregunta que se podía aplicar para reciclaje, herramientas de ciencia de datos, de reciclaje, entonces para predecir si se está tomando qué cantidad de residuos, qué puntos de reciclaje, cualquier, cualquier campo del conocimiento se puede hacer ciencia de datos. Y una de las cosas más en boga y cosas que está más, que utilizan más los científicos de datos es la llamada inteligencia artificial. La inteligencia artificial, dentro de esta disciplina está el machine learning, el aprendizaje automático, y dentro del machine learning está el deep learning, el aprendizaje profundo, que es simplemente una amalgama de muchos conceptos matemáticos de cálculo, de álgebra y luego computación y estadística, ¿no? Entonces, voy a comenzar por la mitad, que es Machine Learning, ¿no? Y después vamos a ir a Deep Learning, y después vamos a englobar inteligencia artificial. Entonces, aprendizaje automático en español, Machine Learning, es un tipo de inteligencia artificial. Discúlpame aquí el typo que no me lo agarró el corrector. Fue definido en la década de 1950 por el pionero de la inteligencia artificial Arthur Samuel como el campo de estudio que da a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programadas explícitamente. Cuando programamos una computadora explícitamente, cuando le damos el set de instrucciones
de qué hacer en qué caso. En este caso, del Machine Learning, no se le da un set de instrucciones, se le da un set de datos y un objetivo, ¿no? Entonces, comenzamos con estos datos, que pueden ser números, pueden ser fotografías, puede ser texto. Los datos se recopilan y se preparan para usarse como datos de entrenamiento, lo que se llama en inglés un training set, o como información con la que se entrenará el modelo de aprendizaje automático. Cuantos más datos, mejor será el programa o el modelo que vamos a crear, ¿no? Pero por supuesto, no implica que mientras más datos le tire a Machine Learning va a ser mejor si los datos no son buenos, no están limpios, hay errores. Entonces hay un dicho en inglés en ciencia de datos que es que garbage in, garbage out. Si le metes al modelo basura, te va a salir basura, ¿no? Entonces la calidad de los datos es importante. Entonces algunos datos se separan de los datos de entrenamiento para usarse como datos de evaluación, que es lo que se llama un test set, lo que prueba qué tan preciso es el modelo de aprendizaje automático cuando se le muestran nuevos datos. El resultado es un modelo que se puede utilizar en el futuro con diferentes conjuntos de datos. Y aquí tengo un esquema de Joseph Nelson. Tenemos nuestro set de datos de todo y hacemos una separación. Hacemos una separación de entrenamiento y separamos usando el método holdout. Aguantamos el test set. Entrenamos el modelo y para hacer la validación tenemos nuestro modelo y lo probamos con nuestro test set. Adicionalmente, podemos también, si tenemos suficiente, podemos hacer un test separado de validación, que sería otro, otra capa de medir qué tan preciso es nuestro modelo. Entonces, la función de un sistema de Machine Learning puede ser descriptiva, lo que significa que el sistema utiliza los datos para explicar lo que sucedió. Puede también ser predictivo, lo que significa que el sistema utiliza los datos para predecir lo que sucederá. O prescriptivo, lo que significa que el sistema utilizará los datos para hacer sugerencias sobre qué medidas tomar, ¿no? Entonces, hay diferentes subcategorías de Machine Learning y las tres principales son estas. Empezamos con los supervisados, Machine Learning supervisados, donde entrenamos un conjunto de datos etiquetados, lo que permite que los modelos aprendan y se vuelvan más precisos con el tiempo. Por ejemplo, entonces entrenaría un algoritmo con imágenes de perros, volviendo un poco al ejemplo que lo voy a retomar del seminario anterior, y otras cosas, todas etiquetadas por humanos. Entonces la máquina aprendería formas de identificar imágenes de perros por sí sola. No se le está indicando todas las características de un perro, que tiene pelaje, qué color es el pelaje, que tiene un hocico. No se le está dando esas funciones explícitas. Se le está diciendo, esto es un perro, esto es un perro, esto no es un perro. O sea, el aprendizaje automático supervisado es el tipo más común que se utiliza en la actualidad, ¿no? El no supervisado, un programa busca patrones en datos sin etiquetar. Entonces, este puede encontrar patrones o tendencias que las personas no buscan explícitamente. Por ejemplo, un programa de aprendizaje automático no supervisado podría examinar los datos de venta en línea e identificar diferentes tipos de clientes que realizan compras. O sea, un poco volviendo al ejemplo que teníamos cuando estaba explicando UMAP en el segundo seminario, que tenemos el ejemplo que mostré al final en la sesión de preguntas era de patrones de ropa. Entonces había toda una gráfica de map de que es la compresión multidimensional en dos dimensiones de de las diferentes ropas o lo que usamos en single cell análisis, que comprimimos todo el genoma en dos dimensiones para ver las diferencias entre las células. Entonces, un programa no supervisado podría explícitamente buscar cuáles son los patrones de los clusters que diferencian uno de otro. Entonces, en el caso de las ventas, bueno, cuáles clientes se agrupan igual y realizan compras, tienen patrones de compras similares. Y tenemos el aprendizaje automático de refuerzo, que entrena a las máquinas mediante prueba y error para que tomen la mejor acción mediante el establecimiento de un sistema de recompensa. El aprendizaje por refuerzo puede entrenar modelos para jugar o entrenar vehículos autónomos para conducir diciéndole a la máquina cuándo tomó las decisiones correctas, lo que le ayuda a aprender con el tiempo qué acciones debe tomar. O sea, no le estamos diciendo, estamos diciendo, después de que tomó las decisiones, estamos dándole como una etiqueta. Es un poco es parecido al supervisado, como un intermedio, porque él tomó la decisión
nos llevó a un punto y ahí le estamos diciendo, eso estuvo bien o eso estuvo mal. Y dependiendo de cómo clasificamos esas decisiones, los diferentes algoritmos van a ajustarse para tratar de siempre llegar a las decisiones que nosotros les indicamos que son correctas, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto es el llamado malvado algoritmo de Facebook que está reforzando el algoritmo para que estemos más pegados a Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Entonces, la métrica es si el usuario aumenta su tiempo de uso de la aplicación. Entonces, ellos están reforzando eso, ¿verdad? Están tratando diferentes cosas y cuando encuentran un algoritmo que funciona, le dan peso y el algoritmo corrige y optimiza hacia eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a elegir si estamos pensando desarrollar una herramienta o simplemente escoger una herramienta de las que están disponibles dependiendo de nuestro problema? Elegir la subcategoría depende mucho del objetivo de la pregunta a la que vamos a responder. Y este esquema está bien chévere, me lo tomo de MIT, está aplicado a gerencia, pero como dije, esto es una herramienta que puede usar cualquier campo del conocimiento. Entonces, ¿qué quiere hacer, qué queremos hacer con el sistema de Machine Learning? ¿No? Entonces, quiero ver si hay clusters o dimensiones naturales en los datos y tengo sobre diferentes situaciones. Entonces, bueno, nos vamos a un algoritmo sin supervisión, unsupervised. Entonces, puedes hacer clustering, puedes hacer detección de anomalías, etc. Entonces, si la pregunta es saber qué acciones tomar en diferentes situaciones, entonces aquí la pregunta es, ¿queremos que el sistema sea pasivo o activo? Si es pasivo, el sistema, las acciones que tome el sistema va a afectar las situaciones que ven en el futuro. Un poco va a ser ese refuerzo y terminamos aquí en el reinforced learning. Si quieres que sea pasivo, que el sistema va a aprender de lo que yo le digo, hay situaciones en donde puede ser mejor o no usar el supervisado. Entonces, primero, tienes acceso a datos que describen muchos ejemplos de las situaciones apropiadas, o sea, las etiquetas. Tenemos a la gente diciendo esto es un perro, esto es un gato, esto es un humano. Si no tienes, entonces no puedes hacer machine learning. Pero si lo tienes, entonces la siguiente pregunta es, un humano que tenga conocimiento decide qué acciones tomar basados en la data dependiendo de la situación. Si es así, podemos crear un algoritmo supervisado. Si no es así, entonces hacemos la última pregunta. Estos patrones y situaciones son cosas que no han sido reconocidas por humanos antes. Si es así, se pueden usar algoritmos supervisados. Si no es así, entonces no, Machine Learning no es la herramienta apropiada para responder tu pregunta. Entonces, dentro de esas subcategorías también hay modelos y después tipos de modelos, ¿no? Y entonces, de Machine Learning ya vimos el supervisado, el no supervisado y el de refuerzo. Dentro del supervisado tenemos algoritmos de clasificación y regresión. Los algoritmos de clasificación, uno de los más comunes que he visto es el random forest, el bosque aleatorio, pero hay árboles de decisión, a los SVMs, Support Vector Machines, también son bastante comunes, este, los, los, em, los vecinos más cercanos, los Kenyan Neighbors, son bastante comunes. No he visto tanto los clasificadores ingenuos de valles. De regresión está lo más básico, que ya estamos rayando en estadística básica, que es una regresión lineal, algo que es muy, o sea, está dentro de Machine Learning, pero es mucho más viejo y tenemos décadas usándolo en ciencia. Y quizás si ustedes vieron clases de estadística, hicieron una regresión lineal en algún punto, pero está dentro de los algoritmos supervisados, tenemos las redes neuronales de regresión, tenemos los support vector regression, todas las regresiones, o sea, las versiones de regresiones de algunos de los algoritmos de clasificación. Para los no supervisados son
básicamente de hacer clusters y uno de los que he usado más en mis proyectos ha sido el K-means clustering, pero hay otros muchos más, este, más, más apropiados para problemas específicos y son más usados en ciertas disciplinas, como el DB-Scan o el Agglomerative Hierarchical Cluster, los he visto por ahí. Y en el grupo de refuerzos son algoritmos de toma de decisiones. Y los nombres son bastante aburridos, aprendizaje Q, RTD, etcétera. Son bastante sobrios esos nombres. Entonces, voy a darles un ejemplo de cómo funciona el Random Forest, porque no vamos a tener tiempo de ir con ejemplos de cada uno de estos. Entonces, la amplia popularidad del algoritmo de bosque aleatorio Random Forest como modelo se debe a su facilidad de uso y adaptabilidad, lo que le permite abordar problemas tanto de clasificación como de regresión de manera efectiva. La fortaleza del algoritmo radica en la capacidad para manejar conjuntos de datos complejos y mitigar el sobreajuste, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para diversas tareas predictivas en el aprendizaje automático. ¿Qué es el sobreajuste? Como nosotros separamos, voy a ir un poquito para atrás, nuestros datos en nuestro set de entrenamiento, en nuestro test de prueba, nosotros no queremos que nuestro set de entrenamiento sea muy homogéneo porque nuestro modelo va a ajustarse mucho a eso y después cuando le damos nuestro set de prueba, un testing set o datos de evaluación o de validación, no va a dar, no va a ser apropiado, va a estar demasiado ajustado a lo que dimos de training. Entonces, Random Forest corrige mucho, mitiga mucho el sobreajuste. Una de las características más importantes del algoritmo de bosque aleatorio es que puede manejar el conjunto de datos que contiene variables continuas, como es el caso de regresiones, y variables categóricas, como es el caso de la clasificación. Funciona mejor para tareas de clasificación y regresión. No hace bien el trabajo de refuerzo. Entonces nosotros tenemos un set de datos y los modelos de Random Forest van a crear diferentes árboles de decisión. Entonces no es un árbol de decisión, es un bosque de árboles de decisión. Entonces le va a dar diferentes pesos a estos árboles de decisión que van a dar diferentes resultados y después va a haber se hace como un promedio de la mayoría de cuáles son las decisiones o votos de todo el bosque para dar un resultado final. Entonces, puedo dar un ejemplo de Random Forest, de uso de Random Forest en biología? Este artículo no lo voy a discutir, pero lo pongo aquí para los que trabajan con bacterias y les gusta esto. Plus Forest es un modelo de Random Forest que clasifica basado en homologías la detección de plásmidos en set de datos genómicos. Entonces le estamos dando el archivo FASTA, que son secuencias. Tenemos un filtro de anotaciones y así, ¿no? Entonces, cuando no los podemos saltar, nos saltamos parte de un cromosoma. pues. Y ni esperar a que Entonces, las secuencias clasificadas son los anotadas. o sea, políticos, Si ya están, si ya están en ese set conocido, pero si no, pasan por todo, por todo estudiantiles, te digo, un algoritmo donde tienen como un se extraen diferentes y no features, sabemos qué diferentes pasa porque sabemos que ellos características de la mismos se secuencia, entienden por entre ejemplo, el contenido ellos. Bueno, de fíjate, para el bases pabellón G y 4A, C, que es tengo una de las ya, características más tenemos 2 comunes que se meses miden en esperando la secuencia, audiencia con el los profesor. tamaños de ¿Okay? los contexts, de las lecturas. Bueno, se Vamos genera a esa tabla cosas de divertidas para características, de features, vamos y a se comenzar las nuevas corre personas en los ¿puedo admitir? clasificadores Random Ya Forest. te di Que control basado en datos que ya está entrenado, co-host. puede decir Gracias, si las secuencias que gracias. tenemos son parte de un plasmio o son parte de un cromosoma. Ok. Vamos a ponerle un poquito la lupa a las redes neuronales. Son la parte clásica del aprendizaje profundo. Esta es una clase específica y de uso común de algoritmos de Machine Learning. Las redes neuronales artificiales se basan en el cerebro humano, en el que miles o millones de nodos de procesamiento están interconectados y organizados en capas. En una red neuronal artificial, las células
o nodos están conectados y cada célula procesa entradas y produce una salida que se envía a otras neuronas. Entonces los datos etiquetados se mueven a través de los nodos o celdas y cada celda realiza una función diferente. Entonces una red Listo, neuronal listo por acá, entrena para Humberto. identificar Si si quieres una imagen arranca. contiene un Entonces ya gato vamos o a poner no. un Los mensajito aquí diferentes para nodos tenerlo evaluarían la pendiente, ya vamos a información arrancar. y llegarían a un resultado que indica si una imagen presenta un gato. Entonces el aprendizaje profundo, el deep learning, son básicamente muchas redes neuronales con muchas capas. O sea, la red en capas puede procesar grandes cantidades de datos y determinar el peso de cada enlace de la red. Por ejemplo, en un sistema de reconocimiento de imágenes, algunas capas de la red neuronal pueden detectar características individuales de una cara, como los ojos, la nariz o la boca, mientras otra capa podría decir si esas características aparecen de una manera que indique una cara, porque nosotros podemos tener o sea, una imagen con 4 ojos y una red neuronal nos puede decir, hay ojos y estos son los ojos. Pero otra red neuronal nos va a decir, hay demasiados ojos para que sean una cara o están posicionados de una manera rara, que no es la de una cara como la definimos o la conocemos. Entonces, al igual que las redes neuronales, el aprendizaje profundo se basa en la forma en que funciona el cerebro humano y potencia muchos usos del aprendizaje automático. Como ya hablamos la semana pasada de los vehículos autónomos, tenemos los chatbots como ChatGPT o Bard, y también los utilizan mucho en diagnósticos médicos. Mientras más capas tenga las redes neuronales, más potencial tendrá para hacer bien cosas complejas. Entonces, el aprendizaje profundo requiere una gran cantidad de potencia computacional para construir y generar todas esas capas y probarlas, lo que genera preocupación sobre su sostenibilidad económica y ambiental. Básicamente, si tenemos computadoras corriendo o generando estos modelos todo el tiempo, vamos a generar contaminación eh, y uso o ya sea por el uso de energía de fuentes no renovables, impresionante. Creo que el correr ChatGPT cuesta millones de dólares al día solo en uso de servidores para un modelo que ya está entrenado, solo que la gente lo está usando constantemente. Lo que significa que millones de dólares de servidores corriendo, utilizando energía no solo para mantenerse prendido, sino también para mantener la temperatura apropiada, o sea, aire acondicionado, etc. Volviendo un poco a la semana eh, pasada, cuando hablamos del artículo de modelo de Bosniak y colaboradores de filodinámicas en epidemiología. Esta es una lámina de la semana anterior, pero volviendo a esto un poco para retomar todo este concepto de deep learning y las capas. Luego que los datos ya estaban vectorizados, o sea, convertidos a números, esos árboles filogenéticos, ellos utilizaron Convolutional Neural Network, que es un tipo de red neuronal, y después, al final, suman una red neuronal de embudo, Funnel Neural Network, de los parámetros y se obtiene la diferencia de los parámetros y la selección del modelo que deseamos. Cada una de estas son capas de estas redes neuronales. Cada una de estas capas va a darle un peso a diferentes valores de este vector numérico y los va a ir modificando y les va a pasar la información a la siguiente capa, a la siguiente neurona, al siguiente nodo. Y así se va depurando la información hasta llegar a una respuesta, ya sea en este caso la inferencia del parámetro o la selección del modelo filodinámico que se necesita. Entonces, ¿cómo están aprendiendo las redes neuronales? Entonces, normalmente una red neural network o red neuronal se entrena inicialmente o se alimenta con grandes cantidades de datos. O sea, la capacitación consiste en proporcionar información y decirle a la red qué hacer el resultado. Por ejemplo, para construir una red que identifique los rostros de actores de televisión, la capacitación inicial podría consistir en una serie de imágenes que incluye actores, no actores, máscaras, estatuas y rostros de animales. Cada entrada va acompañada de una identificación coincidente, son modelos supervisados, como los nombres de los actores o información, si no es actor o no es humano. Y proporcionar la respuesta permite que el modelo ajuste las ponderaciones internas para hacer mejor su trabajo. Y esas ponderaciones internas, hay todo un tema en cada capa de cálculo matemático para realizar todos esos pesos, para todos esos valores, para todos esos píxeles agregados, toda esa información condensada en números.
Entonces, al definir las reglas y tomar determinaciones, que son las decisiones de cada nodo sobre qué enviar al siguiente nivel en función de las entradas al nivel anterior, las redes neuronales utilizan varios principios. Estos incluyen entrenamiento basado en gradientes, lógica difusa, algoritmos genéticos y métodos bayesianos. O sea, es posible que se le den algunas reglas básicas sobre las relaciones entre los objetos y los datos que se están modelando, pero generalmente lo que se indica es, estos son mis datos iniciales, aquí te estoy dando mi training set que ya está etiquetado. Entrena tu red neuronal y después probamos un test set, un test de prueba de validación con otras fotos que son diferentes y vemos si de verdad está siendo preciso tomando las decisiones con base a esos datos. Entonces, yéndome a un subgrupo de Machine Learning, que es el procesamiento natural del lenguaje o Natural Language Processing. El NLP, procesamiento del lenguaje natural, es un campo de la inteligencia artificial en que las máquinas aprenden a comprender el lenguaje natural hablado y escrito por humanos, en lugar de los datos y números que normalmente se utilizan para programar las computadoras. Esto permite a las máquinas reconocer el idioma, comprenderlo y responder a él, así como crear texto nuevo y traducir entre diferentes idiomas. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural permite tecnologías familiares como los chatbots, como ChatGPT, y asistentes digitales como Google Assistant, Siri o Alexa. Cuando yo le he pedido a Alexa que prenda las luces, le estoy dando un comando en audio que traduce a texto y luego el modelo sabe qué hacer con ese comando y realiza una acción. Entonces, todos estos asistentes digitales y ChatGPT, los chatbots, son ejemplos clásicos de procesamiento del lenguaje natural. Un subgrupo de los procesamientos de lenguaje natural son los modelos Transformer. Bueno, los Transformers son un tipo de modelo de Deep Learning, de aprendizaje profundo que se utiliza en Natural Language Processing, en NLP, y son capaces de aprender dependencias de largo alcance entre palabras en una oración, lo que lo hace muy poderoso para tareas como traducción automática, resumen de texto y respuesta de preguntas. Entonces, un poco ChatGPT, la ChatGPT, la T es de Transformer. Entonces, un ejemplo gráfico de esto, y esto es una broma porque Transformers de los cómics o de los juguetes, Optimus Prime es uno de los personajes de los Transformers, es un robot cool. O sea, hay primero diferentes capas que los llaman encoders, que codifican esta oración en diferentes formas que se transformen en números, que luego diferentes capas van a decodificar esos números y van a generar una respuesta, en este caso es un transformer para traducción. Creo que estos son kanji japoneses, si no me equivoco. Entonces, cada uno de estos es una capa y en el caso de los transformers hay dos tipos de capas, los codificadores y los decodificadores, para luego volver a un texto. En algunos casos, nada más se corren codificadores porque no estamos traduciendo, sino simplemente estamos trayendo información. Y vamos a poner un ejemplo de eso en aplicado a biología con Former. Que si el nombre no lo delata, es un tipo de transformer y por eso es que estoy explicando el procesamiento de lenguaje natural, Natural Language Processing y el subtipo de transformer. Entonces, después de todo esto, que es nada más un pequeño abreboca de todo lo que se está haciendo, ¿qué es inteligencia artificial? Inteligencia artificial es el campo que agrupa a todos este tipo de herramientas de machine learning, de redes neuronales, neural networks, reconocimiento de imágenes, natural language processing, los chatbots, la visión de computadoras, cómo hacemos que las computadoras vean, o sea, procesen imágenes, generen reacciones al respecto, todos los temas de los autonomics, las cosas para que se genere automáticamente una acción, los asistentes, Google, Siri, Alexa, lo que sea, hagan speech recognition. Todo eso entrelazado es lo que llamamos la inteligencia artificial o el AI en inglés. Entonces, dado esta breve pequeña introducción, porque hay infinita cantidad de material, paso al primer artículo de hoy, en Former, ¿no? Este artículo salió en Nature Methods y el título es expresión efectiva
predicción efectiva de expresión génica de secuencias por medio de integración eh, de interacciones de largo alcance. Entonces, lo que ellos quieren con este modelo es predecir efectos de secuencias que no codifican proteínas en la expresión de genes a grandes distancias, y para ellos hicieron un modelo de Deep Learning. Entonces, un poco volviendo a esta lámina de seminario 3, cuando estábamos hablando de CRISPR aplicado a single cell. Entonces, ¿qué eran los potenciadores? No se sabe mucho de lo que son los potenciadores, los llamados enhancer en inglés. Entonces, algunos potenciadores de genes han sido identificados y un gen puede tener varios potenciadores. Y tenemos más de 20.000 genes que codifican proteínas en el genoma humano, que contiene 6.27 millardos de pares de bases. 6.37 si posees dos cromosomas X. El 98.5% no codifica proteínas. Entonces hay mucho espacio donde buscar estos potenciadores, muchos genes con los cuales relacionar estos potenciales potenciadores con los genes. Entonces, una forma de, en vez de buscar, empezar a hacer experimentos de single cell con diferentes tipos de células y hacer CRISPR y modificar regiones para ver si son o no potenciadores, la idea es usar toda esa data que hemos recaudado y que un modelo de Deep Learning me diga si hay o no potenciadores y si yo modifico la secuencia, qué efecto va a tener en la expresión génica, que es lo que es nuestro como último objetivo, es modificar la secuencia para curar enfermedades, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona Informer y cómo se compara? Y aquí hago una comparación con Basenji 2, que es lo que como que el modelo que más, eh, que hasta el momento de la publicación de este paper era como el estado del arte de esto. A la izquierda tienen un panel un poquito explicando cómo funciona. Le damos una secuencia de ADN de nuestro genoma. En el caso de Informer, le podemos dar una secuencia y él va a buscar todas las secuencias alrededor del genoma de 100.000 pares de bases a cada lado. El modelo Basenji usa a cada lado 20.000 pares de bases. Entonces, una de las ventajas de Informer con Basenji es que tiene un mayor alcance alrededor. Tiene 7 capas de redes neuronales que son convolucionales. Tiene 11 capas de transformers y tiene lo que llaman diferentes cabezas, diferentes módulos, si está usando datos de humanos y de ratones. Los datos de humanos está basado en 5.313 set de datos de humanos de diferentes marcadores epigenémicos y genómicos. Y en el caso del ratón, hay 3 veces menos de datos, 1.643. Y lo que nos da Informer son esos picos, esos gráficos de picos de las diferentes pistas de los datos que queremos ver. Y voy a ponerles un ejemplo en la siguiente lámina. Predecidos. ¿Y cómo está prediciendo? Inicialmente le dimos datos de cómo se comportan estos diferentes marcadores epigenómicos. De estos tenemos 5.300 y le dimos la secuencia. Pero el poder de Informer no es que te repita lo que ya sabemos o que tú le preguntes una secuencia y te diga, mira, todas estas son los datos humanos que tenemos. El poder de Informer es que yo le voy a cambiar esa secuencia, 2 pares bases. Vamos a generar una mutación in silico, o sea, en la computadora, no vamos a hacerlo en un organismo. Y vamos a ver vamos a predecir cómo ese cambio de secuencia va a cambiar nuestra variable de respuesta, nuestros marcadores epigenómicos, cómo está la apertura de cromatina, cómo cambia eso. Y eso es lo que nos permite identificar secuencias como potenciales potenciadores. Porque si yo modifico un potenciador, espero que haya una respuesta en la expresión del gen con el que está relacionado. Entonces, a la derecha hay simplemente una comparación
correlaciones entre diferentes predicciones de los dos modelos, Informer y Basenji, de diferentes tipos de datos que son predecidos. O sea, Cage, que es un tipo de medida de expresión, Chemical Immunoprecipitation Chip, un tipo de datos genómicos que vimos en el primer seminario, otro, los chips de factores de transcripción, ATAC de cromatina abierta. Y estamos viendo que tienen una correlación decente, en algunos casos con 0.8, pero con chip no tanto. Pero la conclusión del paper es que son más precisos. Un poco para ponerles un ejemplo. Este, en los datos que tenemos, el del experimento, estamos en diferentes tipos de datos alrededor del gen CD44, ¿no? La pista verde es la experimental, es lo que se secuenció, se procesó y se tomó. La pista azul es lo que se predijo con Informer, nada más dándole la secuencia que está aquí en el centro, esta línea, no sé si la ven, gris. Se le dio esta secuencia y, Informer predijo cómo iba a ser hasta 100.000 pares de base, cómo iba a ser el patrón epigenético. En este caso de DNAs, que es una de las técnicas para cromatina abierta, es como el precursor de ATAC, de ATAC-seq, en estas células CD14 positivos, en un queratinocito, ambos de hembras humanas, y ven que hay una diferencia entre los diferentes tipos de células, tienen diferente patrón. Pero ven que lo importante aquí es ven que casi no hay diferencia entre los picos verdes, que son los reales, los experimentales, y los azules, que son los que predijo Informer. Y ven que el anaranjado del Basenji 2 no es tan preciso. Por ejemplo, no detecta en este caso aquí los pequeños picos que se ven. Los picos que se ven aquí son muy pequeños comparados con los experimentales. Entonces, el poder gigante de esto es que podemos hacer análisis usando el modelo que ya está entrenado. No tenemos que entrenar, no tenemos que usar todo ese poder computacional. Simplemente con una computadora de mediana gama, podemos bajarnos el modelo y utilizarlo, correrlo en unas horas y predecir en nuestro gen de interés si nosotros hacemos esta mutación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la cromatina? ¿Qué pasa con las histonas? ¿Qué pasa con la expresión del gen CD44 alrededor? Y podemos ver esos efectos. Entonces, en el artículo, Informer predice correctamente los potenciadores detectados con CRISPR. Y aquí volvemos a la charla número 3, donde hablamos del artículo de Gasparini y colaboradores. Ellos comparan con Gasparini y colaboradores los resultados que ellos tuvieron eh, y los potenciadores que ellos obtuvieron y evalúan diferentes modelos. El verde son los componentes ABC, que son simplemente un modelo que utiliza los componentes epigenómicos y es un modelo muy parecido es un modelo de regresión en Formen, que es un modelo de Deep Learning y Basenji 2, y ven que el AUPRC, que es el área sobre la curva del Precision Recall, o sea, la precisión y el recall lo van a ver mucho si se meten en esto de Machine Learning, que es como la medida de con qué precisión el modelo está tomando correctamente la clasificación que se le dio. Entonces, es una medida de 0 a 1, 1 siendo lo mejor y 0 siendo lo peor. Entonces, el área sobre la curva de 0 a 1. Entonces, en este caso, la escala no está a 1, está alrededor de 0.5, pero ven que en Former, que son las barras azules, tienen una mayor precisión. En el caso de los potenciadores que están cerca de los genes. Y eso lo hablamos un poquito en el día 3, que es mientras el potenciador está más lejos, el efecto puede ser atenuado, puede ser menor. Entonces, bueno, a medida que el potenciador está a 34.000 pares de bases o 131.000 pares de bases, la predicción
la predicción es menor. Entonces, aunque tenemos la evidencia con CRISPR, se hace más difícil porque las características, como se acuerdan aquí, Informer, por ejemplo, puede agarrar hasta el contexto de 100.000 pares de bases alrededor de la secuencia que se utilizó y base en G20.000. Entonces, cuando ya nos pasamos de esa escala, ya la precisión del modelo baja bastante. Entonces, ¿qué nos permite hacer Informer? Hacer experimentos in silico, en la computadora, para detectar. Disculpen aquí otra vez. El PowerPoint de verdad se niega, mi PowerPoint de verdad se niega a hablar español. Está fijado en inglés. Entonces, detector, en vez de detectar cómo variaciones pequeñas en las secuencias afectan epigenómicamente la expresión de otros genes. Nos permite identificar también patrones epigenómicos en tejidos que no hemos secuenciado, pero tenemos información de expresión o algunos marcadores epigenómicos. Alguien en alguno de los seminarios preguntó cuánto costaba hacer single cell, cuánto costaba hacer, bueno, decenas o hasta cientos de miles de dólares. Aquí ya hay un modelo que te permite hacer experimentos desde tu computadora y poder evaluar tus hipótesis basadas en este modelo. Obviamente, lo ideal siempre es ir al laboratorio y verificar que tener tu secuencia experimental y ver si de verdad funcionó, pero esto puede ser una herramienta para empezar a generar hipótesis basado en lo que Informer nos dice. Entonces, voy a pasar por el último artículo del día de hoy y de nuestra serie de seminarios de biología computacional, que es SCGPT. Es el título, esto está en un preprint, o sea, no ha sido terminado su proceso de evaluación para publicación en una revista arbitrada, pero BioRxV, como está RxIV, es un repositorio para uno colocar los artículos que ya están en proceso de revisión, colocarlos para que la gente los empiece a ver, empiece a usar y los puede dar hasta buenas revisiones. Entonces, aquí está el disclaimer que este artículo es un preprint y no ha sido certificado por una revisión de pares. Sin embargo, te dice hasta cuántas menciones de Twitter tiene. Y este modelo está en construcción, pero es bastante interesante, sobre todo con el lado de los GPT. Este utiliza una tecnología muy similar a ChatGPT, y Single Cell GPT permite predecir patrones de expresión a nivel de single cell utilizando más de 33 millones de células humanas secuenciadas para entrenar el modelo. Ahora, como hablamos en el segundo seminario, hay la tecnología de single cell tienen ya 10 años andando y estamos acumulando todos esos datos. Entonces, bueno, este grupo de científicos agarraron ese cúmulo de datos, 33 millones de células, y dijeron, vamos a ver si podemos generar un modelo que nos permite predecir o corregir, predecir datos o corregir datos, ¿no? Entonces, esto es un poco la primera figura y es un poco abrumadora, así que la voy a partir en pedazos y vamos a hablar primero de las capacidades generales de SCGPT. Primero, ¿cómo se usó? Ellos preentrenaron con un atlas de células de 33 millones. Aquí tenemos la representación gráfica, son muchos UMAPs con muchos clusters coloreados. Y usaron una red neuronal, entonces tenemos unas capas de embedding y unas capas de un transformer de atención enmascarado, Mask Attention Transformer. Vamos un poquito a hablar de eso. Y luego aplicó, tiene un N, pues son muchísimas, para generar ese entrenamiento generativo, para que él genere datos, no solo clasifique, pero también genere datos nuevos. Entonces, ese preentrenamiento de GPT nosotros podemos usarlo como herramienta base y agarrar nuevos datos para hacer lo que se llama fine tuning. Y nosotros queremos adaptar este modelo para datos nuevos, que pueden ser, o deberían ser al menos, ligeramente diferentes de lo que ya tenemos preentrenado. Por ejemplo, podemos tener un nuevo tipo de célula humana,
no sé, en estos 33 millones me parecería raro que algún tipo importante celular no esté representado, pero ustedes están trabajando con un cáncer, con un tipo de cáncer específico y quieren hacer el fine tuning, tienen sus datos de single cell y hacen el fine tuning, tiene una opción, CGPT tiene una opción de fine tuning para que él adapte ese modelo a un poco a los datos que tiene. Entonces simplemente es poner otras capas de embedding y de Mask Attention Transformer para poder generar estas actividades específicas. Entonces, qué actividades qué hago yo con meterle mi set de datos para hacer fine tuning a Single Cell GPT? Puede ayudarme para hacer el clustering, para ver los tipos de células, para hacer corrección de batches. Si yo hago mi experimento en en varias tandas o tengo diferentes, o mando en diferentes momentos al secuenciador, vamos a tener un efecto de batch effect. Single Cell GPT me puede ayudar a corregir eso. Puede ayudarme a hacer anotación de las células, no solo identificar los clústeres, pero decir, este es un tipo de célula inmune, este es un tipo de célula cancerígena, esto es un tipo de célula, dependiendo de qué tan fine-tune esté el modelo para qué bueno estuvo el fine-tune y qué cantidad de células diferentes de los diferentes 33 millones de células nos puede identificar todos los tipos de células sin nosotros tener que ir manualmente a inspeccionar los marcadores de expresión de cada uno de esos clústeres característicos. Es decir, así, aquí hay mucha expresión de genes de células inmunes. Esto es una célula inmune, esto es una célula T, por ejemplo. Entonces, SCGPT nos ayuda a hacer esa anotación. También nos permite identificar redes de genes, las redes metabólicas, que si movemos este gen, lo movemos, este gen se expresa más, todos estos se expresan más, que está en la red metabólica, cuáles son los miembros de esa red metabólica. También nos permite integrar diferentes tipos de datos, lo que llamamos multiomics. Podemos combinar secuenciación de ARN con secuenciación genómica, con proteínas, cuantificación de proteínas. Podemos secuenciar estados de cromatina, single cell ataxic. Y podemos finalmente predecir, generar predicciones, que es más o menos lo que hace ChatGPT. ChatGPT, tú le das un prompt para comenzar y él básicamente va poniendo palabras que él predice que son lo más probable que viene, la palabra que más probable viene después de la que puso anteriormente. Entonces, aquí podemos hacer predicciones de las perturbaciones. Si yo perturbo este gen, ¿qué va a pasar con los otros genes? Que está muy relacionado con la inferencia de las redes metabólicas. Entonces, este modelo permite hacer todas estas cosas. Entonces, para cada una de estas funciones tienes que hacer un fine tuning que no es tan computacionalmente extensivo como el pre-training que generaron los autores inicialmente. Entonces, ¿cómo funciona Single Cell GPT? Entonces, esa capa de embedding, primero, un gen se considera la unidad más pequeña de información, equivalente a una palabra en la generación de lenguaje natural. De ahí ellos utilizan el término de token genético. En el caso de datos pico, tenemos tokens pico, o sea, los picos de ataxic, de cromatina abierta. La entrada para cada célula es un vector de token genérico. Entonces, de token genético, perdón. Entonces tenemos cada gen y puede haber 30.000 genes y tenemos nuestros valores de expresión. Le podemos agregar las condiciones que pueden ser similares a los tokens genéticos, pueden ser metadatos, por ejemplo, diferentes vías de obtención de la muestra, perturbaciones de CRISPR, etc. Entonces, estos valores de expresión se normalizan utilizando la propuesta de agrupación de valores, que es un binning, convirtiendo toda la expresión en relación con la expresión génica total de la célula, lo que permite realizar equivalencias entre diferentes lotes o batches, experimentos o tecnologías de secuenciación. Recuerden que cuando estamos hablando en la segunda charla de single cell, teníamos que normalizar los datos.
como cada célula tiene diferentes patrones de expresión, tenemos que normalizar para analizar el grupo conjunto. Esto es una manera de normalizar esos 33 millones o más de datos unicelulares de diferentes tipos. Entonces, normalizamos a nivel de célula y ponemos los valores. Y luego de que tenemos esos valores, empezamos a enmascarar, que es la Mask Attention Transformer, del cual vamos a hablar en la siguiente lámina. Entonces, generamos diferentes capas del embedding de los datos, de convertir estos valores, de generar los tokens, etcétera. Y al final tenemos los embedding, que serían ese vector numérico que representa todo, toda esta información, de forma tal que pueda ser tomada por esas capas neuronales. Entonces, el preentrenamiento generativo utilizado en los chatbots de OpenAI, GPT-3 y GPT-4, emplea un marco unificado en el que el modelo predice el siguiente token más probable a partir de un mensaje que consta de tokens de entrada conocidos. Entonces, en este caso, los autores creen que el entrenamiento generativo puede ser beneficioso para los modelos single cell de manera similar. Específicamente, están interesados en dos tareas. Uno, generar valores de expresión génica desconocidos basados en expresiones génicas conocidas, es decir, generación mediante indicaciones genéticas. Y dos, generar expresiones del genoma completo dada una condición de un tipo de célula de entrada, es decir, generación mediante mensajes de celda. Entonces, eso lo hacen con ese Mask Attention Transformer. Entonces, a diferencia de las palabras en una oración, el orden de los genes dentro de una célula es intercambiable y no existe un concepto equivalente de próximo gen, como la próxima palabra en la oración para predecir. Entonces, para abordar este desafío, desarrollaron un mecanismo de enmascaramiento de atención especializado para Single Cell GPT que define el orden de predicción en función de las puntuaciones de atención, que son la medida de relación entre una palabra y otra en una oración. Entonces, en cada iteración de generación, Single Cell GPT predice los valores de expresión genética de un nuevo conjunto de genes y otros genes a su vez se convierten en los genes conocidos en la siguiente iteración, en la siguiente capa, para el cálculo de la atención. Este enfoque refleja el diseño de enmascaramiento casual con predicción del siguiente token en los decodificadores de transformadores convencionales al realizar predicciones secuenciales en los datos no secuenciales de una sola célula, no una sola celda. Entonces, así es que Single Cell GPT está prediciendo cuál sería la expresión de este gen de acuerdo a toda esa información que ya tenemos. Entonces, yendo un poco a las aplicaciones, tenemos las aplicaciones Single Cell para corrección de bases. Y voy a pedir 3 segunditos aquí porque ya mi garganta me está pasando factura de tanto hablar. Aquí, Single Cell GPT integró con éxito todos los lotes de células T, CD4 positivas, células T, CD8 positivas y monocitos CD14 positivos en su grupo individuales. Mientras que Seurat, que fue uno de los paquetes de los que hablamos en el segundo seminario, produjo algunos subgrupos correspondientes a lotes de secuenciación dentro de cada uno de estos tipos de células en el set de datos de células inmunes humanas. Entonces, la función de corrección de baches de Single Cell GPT nos dio un valor, el average value, que es como un marcador de qué tan correcto está el efecto, qué tan buena fue la corrección de baches. Nos dio, por ejemplo, una mucho mejor que la de Seurat, que es el que se utiliza principalmente. En el caso de las células de PBMC de 10K, que use de datos de 10.000 células PBMC, el Single Cell GPT nos dio 0.8, Seurat dio 0.753, y los otros dos métodos, Harmony y Single Cell BI, nos dieron menos que eso. Entonces, aquí, esto es una simple demostración que Single Cell GPT puede corregir los efectos de bache de estos, este, de estos sets de datos. Como un poco para que
vean qué puede ser un efecto de bache. Ven que cada uno de los UMAP están coloreados con los mismos patrones, pero están ubicados diferentes en las coordenadas del UMAP. Eso significa el efecto de los patrones de bache. Por ejemplo, aquí en este que es uno de los peores, nuestras células color azul, que son las CD4 positivas, están en diferentes clusters, indicando que hay como 3 baches de estas. En cambio, en los que son las integraciones que son mucho mejores, incluyendo la de Single Cell GPT, ven que todas las células azules están agrupadas en un mismo clúster. Entonces, de eso se trata un poco la corrección de batch. Puede ser que aquí secuenciaron tres lotes diferentes y el efecto de secuenciarlos en momentos diferentes generó ligeramente distintos patrones que pueden ser corregidos por Single Cell GPT o cualquiera de estas técnicas. Otra aplicación es la clasificación de tipos celulares. Entonces, el modelo de transformación de Single Cell GPT puede captar directamente expresiones genéticas de manera imparcial, con resolución completa en todo el conjunto de genes altamente variable como entrada. Entonces, se ajustó Single Cell GPT, se hizo el fine tuning previamente entrenando utilizando la pérdida de entropía cruzada frente a etiquetas reales de un nuevo conjunto de datos de referencia. Usaron etiquetas reales, cosas que ya están, o sea, etiquetas que un humano con conocimiento le colocó para hacerlo supervisado. Entonces se utilizó el conjunto de datos de H-páncreas de células de páncreas humano como ejemplo y entrenaron el modelo single cell GPT en el conjunto de referencia y validaron el rendimiento de clasificación en un conjunto de consultas diferentes. Básicamente hicieron que single cell GPT se comportara como un algoritmo de clasificación para clasificar los tipos celulares basados en la expresión génica, sin tener que ir al humano a revisar el clúster marrón, cuáles son los genes que se expresan diferencialmente. Estos son los genes que se expresan más en estas células y yendo a la literatura y decir, bueno, sí, el clúster marrón es el tipo de células ductales del páncreas. Ahorró todo el trabajo. Finalmente, las aplicaciones, la integración multiómica, esto pues, es un poco el futuro en conjunto con los datos espaciales, es integrar todos estos datos que podemos obtener de las mismas células, tanto la expresión como los marcadores epigenómicos, la expresión de la expresión de proteínas o expresión de proteínas, etc. Entonces, Single Cell GPT trata otros tipos de datos epigenómicos, proteómicos, etcétera, como si fueran lenguajes diferentes en un marco referencial del lenguaje natural generativo. Admite múltiples tokens, tenemos genes, tenemos picos de Ataxic, tenemos CRISPR, etcétera, para ampliar el vocabulario e integrar los datos. Entonces se integra en mejores clusters, los valores de average value son mejores en comparación con otras herramientas. Entonces, por ejemplo, el Single Cell GPT aquí es ligeramente mejor que esto de que Seurat versión 4, que integra diferentes tipos de, de datos de single cell y en el caso de este set de datos de los PBMC es muy superior a los otros, por ejemplo, creo que es el SCGLU y este es el Seurat y este es el single cell MOMAT, es el que se le acerca más o menos. Entonces ven que single cell GPT tiene el mejor score en cada uno de los casos. Entonces, ya con esto cierro la discusión del paper y bueno, voy aquí un poquito a palabras finales de esta serie de seminarios de biología computacional. Primero, obviamente, espero que hayan aprendido algo de estos 5 días y que se hayan interesado en estos temas, ya sea que son biólogos, quieren adentrarse en este tema computacional o son gente que tiene un background computacional y quiere adentrarse en los problemas, en la solución de problemas o respuesta de preguntas en biología, o simplemente les da curiosidad todo este tema de la inteligencia artificial y cómo se puede aplicar en una de las áreas, que en este caso fue biología. Y, y bueno, agradezco a los profesores, Erika Pedraza, la jefa del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar, y Humberto Caro Architi, que es el coordinador de Ciencias Biológicas, tanto de pregrado como de posgrado de la Universidad Simón Bolívar, que ha estado todos estos seminarios
moderando y llevando la asistencia y la coordinación, va a generar los certificados. Gracias por este espacio, la oportunidad. Y lamento que no haya podido hacer un curso completo, y aquí de nuevo PowerPoint, cambiándome el idioma, de 12 semanas con ejercicios prácticos, pero espero que hayan podido aprender algo de biología computacional en estos últimos meses y ya sepan qué quieren hacer en el campo los que están interesados y cómo buscar información en Internet para hacerlo. Como dije al principio de cada seminario, esto es un abrebocas, vamos a discutir unos papers, vamos a hablar de conceptos básicos y la idea es que ustedes continúen ese aprendizaje y esa educación por sí solos. Y finalmente, como especie y comunidad científica, estamos generando más datos de los que tenemos la capacidad de procesar, entender y utilizar para mejorar nuestras vidas. Así que se necesitan demasiados profesionales con capacidades de ciencia de datos, biología computacional o ciencia de datos especializada para algún campo en específico. He repetido durante todos estos días las herramientas, estas herramientas de inteligencia artificial no son eh, no están diseñadas para suplantarnos, pero los que van a ser definitivamente suplantados van a ser los humanos que no sepan utilizarlos. Entonces, espero que esto les sirva también un poco a los que están interesados en el campo, sus aspiraciones profesionales, ver que pueden desarrollar esto porque se va a necesitar gente para generar estos modelos, para procesar estos datos, para responder las preguntas científicas, ya sea en el área de medicina, de ecología, de conservación, de evolución, farma, infinidad dentro de las ciencias biológicas. Y bueno, con esto cierro y si hay alguna pregunta, tenemos ya llevamos una hora aquí, pues tenemos 20 minutos para preguntas. Vamos, anímense, por favor, preguntas. Mientras tanto, nuevamente, Gabriel, muchas gracias. La verdad que han sido una maravilla los seminarios. Estoy de verdad muy agradecido por... Me hubiera encantado que hubieras podido dar la materia, pero bueno, seguiremos insistiendo a ver qué tal en algún momento. Si tienes la disponibilidad, vamos a tratar de volver a insistir a ver si esa materia se puede incorporar como una electiva dentro de la universidad. Desde la coordinación estamos abiertos a cualquier otra iniciativa y estamos justamente preparando para los estudiantes en el trimestre que viene una serie de seminarios bien interesantes con egresados que van a aportar su granito de arena con un seminario todos los viernes. Ya le hago la propaganda de una vez para que sepan el trimestre que viene. De igual manera, desde la coordinación vamos a tratar de reactivar en la medida de lo posible los cursos de estadística un poco más avanzada de lo que ustedes ven en el pregrado, para que, por supuesto, esto que es nuestra línea de trabajo en un futuro, pues el futuro es ya, bueno, pero tratar de que ustedes tengan las bases sólidas para convertirse en esos analistas de datos o optar a uno de estos trabajos, porque como verán el campo, como bien lo dice Gabriel, es impresionante la cantidad de datos que se generan y las pocas personas que tienen las capacidades para analizarlos, ¿no? Y obtener conclusiones. Y de hecho, esta mañana en los seminarios que vimos presenciales, pudimos ver ejemplos bien directos, bien específicos, con casos clínicos, en los cuales justamente este tipo de herramientas, porque son importantes y son bases para todo diagnóstico, pudieron dar un diagnóstico y pudieron ayudar a, bueno, no a resolver, pero por lo menos darle una tranquilidad a unos padres sobre lo que está pasando con su hijo, con lo cual les da un poco más de esperanza a un futuro. Preguntas, por favor, si alguien tiene alguna. Yo sí tengo una, Gabriel. Asumo que Single Cell GPT no es gratis. Asumo que eso debe tener un costo. ¿Cuánto cuesta hacer en tiempo y dinero, generar un algoritmo de inteligencia artificial que me permita generar o entender mis datos? Bueno, hay dos preguntas. Usar Single Cell GPT es gratis, está libre. Tienen un repositorio de GitHub, está referenciado en el artículo.
Sin embargo, la parte del fine tuning lo tienes que hacer en tu computadora. Y ahí el costo está, si estás usando una computadora, lo que llaman en físico, en premisa, es la electricidad que estás pagando, etcétera. Si estás usando un servidor en la nube, bueno, estás pagando el servicio de la nube. Eh, yo estimaría que hacer el pre-training de Single Cell GPT con unos datos modestos, no unos datos absurdos, puede tomar unas horas en un servidor de la nube. Entonces, si uno sabe lo que está haciendo y es eficiente con el tiempo, eso puede costar $20, $30 una noche haciendo el fine tuning. O sea, no es, el fine tuning no es muy intenso. Lo que es intenso es lo que llaman el pre-training, toda la generación del modelo desde cero. Eso sí cuesta miles de dólares de ya sea electricidad o servicios en la nube o equipo. Entonces, em, los modelos de deep learning son computacionalmente exhaustivos para generar, entonces toman muchas horas en computadoras muy potentes para generarse desde cero. Ahora sí, por eso la idea de traer a colación Informer o Single Cell GPT, como hay otros, porque para cada pregunta ahorita hay un auge entre los estudiantes de posgrado aquí en las universidades estadounidenses, es de un capítulo de la tesis es generar un modelo de Machine Learning para responder la pregunta de lo que están haciendo en el laboratorio, porque es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que es o sea, si están haciendo un clasificador de células, vamos a ver, quiero saber si este, las células que estoy viendo en el microscopio, entonces que están muriéndose o no. Entonces, yo sé visualmente cuáles las que se están muriéndose o no. Puedo hacer un clasificador de imágenes y con ese clasificador, y puedo entrenar un clasificador de imágenes, le doy una célula y los estudiantes están generando esos clasificadores de imágenes, por decir un ejemplo, no de imágenes específicas, esos clasificadores, muchísimo. Se fue la semana pasada, antepasada, hubo una conferencia de biología computacional en Seattle y yo mandé el correo a los que están en la lista de correo de los seminarios y lo mandé creo que también a la lista de correo de biología de USB y, y me quedé unas horas y eran casi todos estudiantes de posgrado. Sí, el modelo para esta pregunta en específico, el modelo para esta, se están generando tantas cosas que a mí me extrañaría que si están allá en Venezuela y tienen una pregunta muy específica, no haya alguien que aquí haya generado un modelo y por consiguiente haya corrido con los costos iniciales. Después ustedes agarran ese modelo, está publicado, si parte de una tesis, es libre, se lo agarran, hacen un fine tuning si es necesario, de unas horas, y lo aplican para su investigación. Entonces, y si consiguen algo que no se ha hecho en estos momentos con Machine Learning, bueno, hay una mina de oro que probablemente, o sea, una mina de oro científica, que quizás cueste una cantidad considerable de dinero para sacar modelos de cero, pero bueno, pues es una publicación con muy alto impacto, porque la verdad, ahorita todo se está sacando un modelo para todo. Y como Single Cell GPT hay otros para el que hacen diferentes cosas de esas aplicaciones, como Informer, tal Basenji, pero también hay otro que va a salir. Está, había otro que tenía un nombre de instrumento musical japonés que hacía algo similar a lo que hacía Informer. Hay una infinidad de modelos, entonces mi recomendación es que si tienen una pregunta y por eso puse el esquemita de qué tipo de pregunta o hipótesis quiere responder, si creen que su pregunta se puede solucionar con modelo Machine Learning, entonces ahí el siguiente paso es buscar lo que ya está publicado. En el caso de cosas comerciales, o sea, de cosas, de modelos para uso comercial, ya sea este,
para organizaciones con fines de lucro, por ejemplo, las cosas de ventas, por supuesto, hay infinidad de modelos, pero todos son pagos. Y la semana pasada hablamos de uno de los modelos para conservación. Esos son pagos porque, bueno, los gobiernos están pagando ese desarrollo. Pero en el caso de preguntas de ciencia básica, la mayoría de los modelos están liberados gratis, son parte del proceso de publicación, tienes que mostrarlo. Y las empresas eh, siempre están en esa diatriba de que si tienen un modelo que funciona bien y quieren publicarlo para generar esa confianza, ya sea en, en la, en sus inversionistas o o en los tenedores de acciones, los shareholders, lo quieren publicar para que la comunidad científica evalúe si el modelo está bien, pero después, pero si lo publican, tienen que hacer libre el modelo, porque todo el mundo lo tiene que ver, porque es parte del proceso de publicación. Siempre está esa diatriba. Entonces, siempre hay alguien que publica y les ahorra ese dinero. Así que busquen por curiosidad, si, no sé, Humberto, en tu área de investigación, ¿qué preguntas se te ocurre que podría responder uno de estos modelos de Machine Learning? Pero ya, espero que ya por lo menos tengas un concepto básico eh, aprendido durante estos seminarios que te permitan ir a buscar a ver si evaluar un poquito esas posibilidades de si un modelo puede responder la pregunta o no. Bueno, trataré, porque en mi caso particular, por supuesto, está muy lejos de la parte molecular, pero nunca sabe. En estratigrafía, micropaleontología, hay muchas preguntas por responder todavía. Bueno, la clasificación de imágenes seguro te puede servir. Esa es una de las principales, pero para eso tienes que tener el input y estoy trabajando en ello. Bueno, Gabriel, Buenísimo. muchísimas gracias nuevamente, de verdad, de parte de no toda la audiencia que has tenido durante todos estos 5 seminarios y de parte de la profesora Erika, que lamentablemente tiene una cita particular, no pudo estar esta tarde. Te agradecemos inmensamente, desde la coordinación de biología, por supuesto, también. Y bueno, vamos a ver qué inventamos el trimestre que viene. ¿Okay? Siempre hay otras alternativas. Ya saben, con mucho gusto vamos a hacer la lista de los participantes y bueno, en esta semana conversamos sobre los certificados que se brindan. ¿Okay? Nuevamente, gracias. Y a toda la audiencia, muchas gracias por estar aquí. De nada. Muchas gracias a ustedes por su atención. Chévere, pues. Bueno, Gabriel, estamos conversando. Estamos en contacto. Seguro. Buenas tardes, pues, a todos. Buenas tardes.